bienvenida en esta noche. Vamos a dar inicio a nuestra sesión en esta noche, como les decíamos la semana pasada, y esta semana que nosotros estamos trabajando o acercándonos a las acciones de pastoral social. Dentro de muchas de las acciones de pastoral social, hoy nos vamos a acercar a dos más, ¿sí? Que son importantísimas y que ha sido un trabajo de la Iglesia colombiana y especialmente de la pastoral social animada en diferentes sitios de nuestro país. Hoy nos vamos a acercar a dos temas fundamentales, como es el tema de la paz, la reconciliación, los derechos humanos y el cuidado de la casa común. En esta noche nos tendremos la compañía de dos invitados muy especiales, Monseñor Juan Carlos Barreto, de la diócesis de Quibdó, y nuestro diácono permanente, Alirio Cáceres, de la arquidiócesis de Bogotá, quien nos estará acompañando con el tema del cuidado de la casa común. Antes de dar inicio vamos a dar inicio, les pido encender sus cámaras, por favor, a todos, para que... Ok, gracias. Adriana Patricia. Ok, Adriana Patricia nos regala audio para que ella nos haga la oración inicial. Michael, por favor. Ya, listo, don Miguel. Da clic sobre el micrófono, Adriana. Perfecto. No te estamos escuchando. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, una bendecida noche para todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad y que sea entonces motivo de entregarnos a Dios para que juntos podamos entender y comprender todos los conocimientos que nos van a brindar y que hagamos con la bendición de Dios una gran fuerza para que nuestra pastoral social sea digna de cada uno de nosotros. Encomendamos nuestros espíritus, nuestras almas, la de nuestros seres queridos, las de todos los que participan en este maravilloso diplomado, invocando a nuestro Padre Celestial, dando esa oración tan hermosa que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que sea el Espíritu Santo el que nos fortalezca y nos permita cada día aprender y compartir mucho más nuestros conocimientos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, Adriana, muchas gracias. Vamos a dar inicio entonces a la sesión en esta noche. Como les dije, tenemos dos invitados. En un primer momento vamos a escuchar a nuestro diácono permanente de la Arquidiócesis de Bogotá, quien nos hará un acercamiento a un tema también tan especial y que ha estado animado por nuestra iglesia, y es nada más y nada menos que el tema de la casa común. Alirio Cáceres es magíster en teología, especialista en educación, es ingeniero químico, es miembro del Consejo Mundial del Movimiento Laudato Si, referente del programa de Ecología Integral de Cáritas en América Latina y el Caribe, integrante de la Comisión Ecología Integral de la CLAR, coordinador para el cuidado de la casa común en la Arquidiócesis de Bogotá y coordinador de la Mesa Ecoteológica Interreligiosa de Bogotá. Alirio, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación, por acompañarnos en esta noche en este diplomado del ABC de la Doctrina Social de la Iglesia y Evangelización de lo Social. Bienvenido, Alirio. Muy buenas noches, un saludo de paz y bien, el amor de Dios. Un saludo para ti, Ricardo, para todas las personas que están conectadas a esta hora y al querido y admirado Monseñor Juan Carlos. Me has pedido que hable un poco del desarrollo y el cuidado de la casa común. Eso es lo que quiero compartir. Me voy a apoyar por unas imágenes. Ay, por acá. Está en negro la pantalla. Sí,
Ok, ahí ya se ¿Funciona ve. así? Sí, Bueno, lo he llamado el desarrollo en clave de ecología integral, pistas para el cuidado de la casa común. Eso, puedo ver la presentación. ¿Me confirma si se está viendo? ok, ahí ya está perfecto. Perfecto, muy bien. Entonces, quiero desarrollar tres ideas. Una sobre lo que hay detrás de la palabra desarrollo, que es un gran debate hermenéutico, un debate interpretativo. O sea, la palabra, el término desarrollo realmente tiene múltiples sentidos y genera muchos debates. Una segunda aproximación es qué entiende Laudato Si, en la encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común sobre desarrollo. Y una tercera idea, bueno, es vislumbrar un poco qué es lo que viene, ¿no? ¿Cuáles son los horizontes desde la doctrina social de la Iglesia para implementar un desarrollo según los criterios del Evangelio? Entonces, pues lo primero, podemos hacer un ejercicio largo, bueno, ¿qué entiendes tú por desarrollo? ¿Con qué se relacionan? Simplemente lo dejo planteado para mostrar que es una palabra que en las diferentes ciencias y los diferentes campos disciplinares pues se asocia con procesos de evolución, de crecimiento, desde la psicología, desde la biología, la misma economía, eh, pues plantea allí unos elementos que hay que considerar. De hecho, hay nociones, hay preconceptos, hay conceptos sobre desarrollo. Por ejemplo, acá menciono algunos, el desarrollo a escala humana de Baxnev, o el famoso summa causa y el buen vivir de las culturas andinas, o el desarrollo sostenible que ha planteado Naciones Unidas, y que otros dicen, no, no es sostenible, sino sustentable. Y hay una discusión no solamente de traducción del inglés, sino de la etimología, la epistemología. Es decir, acá tenemos un gran debate que casi que en cada cultura, en cada circunstancia, habría que retomarlo y hacer un ejercicio de acción comunicativa para precisar, bueno, ¿y nosotros qué vamos a entender por desarrollo como tal? Y este debate tiene al menos 60 años eh, de auge. Vamos a ubicarnos en los años 60, después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, los primeros pinitos, las primeras voces del movimiento ambientalista, por ejemplo, Rachel Carson, cuando en Primavera Silenciosa habla de los agroquímicos que están en la base de la Revolución Verde con el peligro, la afectación cancerígena en los seres humanos y en la fauna. Ahí hay un momento en ese tono de grises, con esa policromía, ¿no? En esa escala de colores, en donde crecimiento económico se asocia a desarrollo. O sea, casi que es una ecuación. Y el desarrollo, pero poco a poco ha venido un proceso evolutivo apuntando a la complejidad de la vida, y en eso han entrado unas variables, unos factores. Inicialmente el factor económico que llamó en los años 60, por ejemplo, termina el Concilio Vaticano II y aparece la encíclica Popularum Progressio, hablando de todo el ser humano en su integralidad y todos los seres humanos. Allí comienza un lenguaje como países desarrollados, los subdesarrollados en vías del desarrollo, casi que una equivalencia de desarrollo y países industrializados, y ahí aparecen unas categorías críticas para mostrar en las desigualdades sociales de ese llamado desarrollo. Recuerden ustedes el término opresor, oprimido, o después marginado, o sea, hecho el rinconcito a la margen, o hoy en día se habla más de los excluidos. Es decir, es como si estuvieras en una fiesta y en esa fiesta unos se toman todo el licor y se comen los pasabocas, y otros pues las migajas. Hay una fiesta en donde en el margen contra la pared están algunos, pero están dentro de la fiesta, y hoy en día hay gente excluida de la fiesta, o sea que no entran por ningún lado a participar. Entonces, en ese marco que tiene varias escuelas críticas a nivel sociológico,
pues hoy en día avanzamos y hoy ya que estamos en un momento de un paradigma de la complejidad para entender qué hay detrás de esa palabra desarrollo. Y en ese marco, pues aparece Laudato Si. Laudato Si es una encíclica social, lo ha repetido el Papa hasta la saciedad. No es una encíclica verde, sino una encíclica multicolor, como quiero mostrarlo un poco más adelante. En la encíclica Laudato Si se menciona más de 130 veces la palabra desarrollo y se asocia 8 veces a desarrollo sostenible, 3 veces a desarrollo integral. 20 veces hace referencia a progreso, 9 veces a plenitud, 14 veces a plenitud, 9 veces a maduración. Y está ligado más de 70 veces a cuidado y similares, ¿no? O sea, en términos de la calidad de vida y como el sentido propiamente del humano. Y cuando el Papa utiliza la palabra desarrollo, evidencia unos atributos, unas características. He tomado acá algunas frases en las cuales la quiero, digamos, resaltar. ¿Dónde está la potencialidad de la palabra desarrollo en Laudato Si? ¿Y dónde está la crítica que hace el Papa frente a ese llamado, entre comillas, de desarrollo? Entonces, hay una preocupación de toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, ¿sí? Y vamos a ver más adelante cómo el Papa insiste en ese criterio de familia para construir la casa común. Asocia el Papa los efectos de la degradación ambiental al actual modelo de desarrollo y lo que él llama la cultura del descarte en la vida de las personas. Es decir, el mundo está hecho un basurero, es un inmenso depósito de porquería, pero lo que es más grave, los seres humanos tratamos como basura, ¿no? Nos estamos maltratando, nos volvimos una mercancía y hablamos de limpieza social, hablamos de desechables en un término que es profundamente contradictorio y antievangélico. Retoma el Papa Francisco palabras de San Juan Pablo II, diciendo que no sería verdaderamente digno del hombre un tipo de desarrollo que no respetara y promoviera los derechos humanos, personales y sociales, económicos y políticos, incluidos los derechos de las naciones y de los pueblos. Es decir, el desarrollo está asociado a la dignidad y a la defensa de los derechos fundamentales del ser humano. Pero tal vez en el capítulo 3, cuando el Papa se acerca a las raíces de la crisis ecológica, en este párrafo que lo voy a leer textualmente, nos plantea la hondura, la raíz realmente de donde está doliéndole a nuestra civilización. Dice, el modo como la humanidad ha asumido la tecnología y su desarrollo junto con un paradigma homogéneo y dimensional. En él se destaca un concepto de sujeto que progresivamente, en el proceso lógico-racional, abarca y hace poseer el objeto que se halla afuera. Ese sujeto se despliega en el establecimiento del método científico con su experimentación, que ya es explícitamente técnica de posesión, dominio y transformación. Es como si el sujeto se hallara frente a lo informe totalmente disponible para su manipulación. En cambio ahora lo que interesa es extraer todo lo posible de las cosas por la imposición de la mano humana que tiende a ignorar o olvidar la realidad misma de lo que tiene delante. Por eso, el ser humano y las cosas han dejado de tenderse amigablemente la mano para pasar a estar enfrentados. Esto es lo que el Papa denomina el paradigma tecnoeconómico y su consecuente actitud tecnocrática. Es decir, solo lo que es medible, solo lo que es rentable en términos financieros, aparentemente eso es lo que vale. Esa es la axiología y eso es lo que está marcando el desarrollo. Y justamente ahí el Papa es donde plantea que tiene que haber una conversión, un giro para buscar un desarrollo entendido en la integralidad, en la sostenibilidad y sobre todo en la plenitud humana. Por eso va a decir, el auténtico desarrollo humano posee un carácter moral y supone el pleno respeto a la persona humana, pero también debe prestar atención al mundo natural y tener en cuenta la naturaleza de cada ser y su mutua conexión en un sistema ordenado. Por lo tanto, la capacidad de transformar la realidad que tiene el ser humano debe desarrollarse sobre la base de la donación originaria
de las cosas por parte de Dios. Es decir, ya el desarrollo no es un asunto netamente del diálogo tecnología-economía y del manejo político en términos técnicos, sino que adquiere una dimensión ética, moral, espiritual y casi que diríamos que mística, en el sentido que el desarrollo está en conexión con Dios, es un asunto teológico. Y tal vez ustedes conocen, porque circula mucho este dibujito, como una comparación del ego humano que está sobre una pirámide y el eco que lo plantea más como un círculo. Diríamos que la encíclica Laudato Si propone un punto diferente, que es el teo, ¿no? No es ni egocéntrica ni ecocéntrica, sino es teocéntrica. O sea, es un asunto profundamente teológico y la imagen de Dios que está a la base de la noción de desarrollo en Laudato Si es el Dios que es comunidad, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios que es amor misericordioso, el Dios que está encarnado, el Dios que se dona y que se entrega para alcanzar la plenitud de toda su creación. De tal manera que el desarrollo tecnológico y económico está a la base de la crisis de nuestra civilización, de esa crisis social y ambiental que están unidas en una sola y compleja crisis socioambiental. Y dice el Papa Francisco que esto, si no garantiza una calidad de vida integral, no puede considerarse progreso. O sea, lo que estamos llamando desarrollo no es en el fondo desarrollo. Nos está engañando, es una palabra que estamos utilizando, que está enmascarando el drama de la inequidad, de la desigualdad, y un poco en Fratelli Tutti va a decir que ese es un mundo en sombras que atenta contra la hermandad y la fraternidad, la hermandad y la amistad social. Por otra parte, muchas veces la calidad real de la vida de las personas disminuye por el deterioro del ambiente, la baja calidad de los mismos productos alimenticios o el agotamiento de algunos recursos en el contexto de un crecimiento de la economía. Es decir, el Papa se aleja de esa ecuación que dibujamos al comienzo, de que crecimiento económico es igual a desarrollo. No termina siendo cierto. Si bien hay una conexión profunda, hay que agregar otros elementos que tienen que ver con lo social, con lo ambiental y un poco la perdurabilidad en el tiempo, en ese progreso, esa promoción integral del ser humano. Lo cierto es que dentro del lenguaje de la Iglesia, a hoy el término, digamos que se utiliza es desarrollo humano integral. La base está en que tenemos a partir del año 2017 un dicasterio para el servicio, para la promoción del desarrollo humano integral. Y recuerden ustedes que este dicasterio del Vaticano lo que hizo fue fusionar el Pontificio Consejo de Justicia y Paz, que entre otras cosas fue quien presentó Laudato Si en el 2015, con los migrantes, con la pastoral de la salud, con la atención humanitaria, misericordiosa, caritativa, que se traía de 5 décadas atrás. Entonces, esta fusión entre la justicia, paz, ecología, migrantes, salud, atención humanitaria, es lo que está marcando el desarrollo humano integral. Y vamos a encontrar que hay una íntima conexión entre el planteamiento de Laudato Si y la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Si bien es cierto, ya se venía trabajando de tiempo atrás en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Papa Francisco en septiembre de 2015, recuerden que él va a las Naciones Unidas y con Laudato Si bajo el brazo, aplaude y exhorta para que se implementen esos objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda 2030. Este documento de varias agencias de cooperación internacional católica da cuenta de ello, de una interconexión entre Laudato Si, el prisma de Laudato Si y esta Agenda de Naciones Unidas.
De hecho, estamos ahora a, a pocas semanas de conocer las guías para implementar la plataforma de acción Laudato Si. Y para los próximos 7 años vamos a tener como referencia los objetivos Laudato Si, o LS, que están relacionados con los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, ya hablaré un momentico de estos objetivos Laudato Si. Y entonces lo que quiero plantear es que el Papa en su análisis, cuando habla de la ecología integral, nos está mostrando cuáles son los ritmos de ese desarrollo, de esa vida buena, desbordante que el Señor nos ofrece y que corresponde a la plenitud humana, pero también la plenitud de todo lo creado. Y estoy mostrando acá un esquema de lo que sería el método utilizado por Laudato Si, de parte de la realidad. O sea, allí hay una pregunta: ¿qué es lo que le está pasando a la casa común? La raíz humana de la crisis, pero también lo que existe es un evangelio, es una buena noticia. Nos habla de Dios para llegar a definir unas líneas de orientación y acción y una espiritualidad y una educación que se convierte en espiritualidad ecológica. Y cuando el Papa en el capítulo 5 habla de líneas de orientación y acción, utiliza dos palabras que son claves para el discernimiento de las pautas hacia un desarrollo humano sostenible. Uno, diálogo. Diálogo. Dos, política. La invitación para implementar Laudato Si es generar diálogos locales, regionales, continentales, globales, para establecer políticas que promuevan justamente la integridad de la vida humana. Y no se puede entender la integridad de la vida humana si no hay una corresponsabilidad en el cuidado de los ecosistemas, de la vida misma en la casa común. Por eso, en el mencionado capítulo 3 de Laudato Si, este esquema nos muestra que sí, a la base está el pecado como ruptura, como desconexión con ese de Dios que se revela, que se comunica, que se nos da amorosa, tierna y misericordiosamente, sino que se concreta en una alianza nefasta a la tecnología y la economía que idolatra al capital. Entonces, ese paradigma tecnoeconómico, que ya lo mencioné, paradigma tecnocrático, como que encarna un antropocentrismo irresponsable y un relativismo moral. O sea, le perdimos la pista al mandamiento del amor, y eso nos tiene a portas de la hecatombe, ¿no? A lo que vemos, las evidencias, lo que aflora en una ecología, digamos así, exterior, se debe a una ecología interior. Y por eso quiero rescatar acá del proceso del Sínodo de la Amazonía, cuando se define el pecado ecológico como una acción u omisión contra Dios, contra el prójimo, la comunidad y el ambiente. Entonces, necesariamente la dimensión cultural, esas 4 dimensiones que en la doctrina de la Iglesia son tan claves: la relación con Dios, la relación conmigo mismo, la relación con mis hermanos humanos y la relación con las otras criaturas del Señor que son mis hermanas. Ahí es donde se juega la conversión. Dice, es un pecado contra las futuras generaciones y se manifiesta en actos y hábitos de contaminación y destrucción de la armonía del ambiente, transgresiones contra los principios de interdependencia y la ruptura de redes de solidaridad entre las criaturas y contra la virtud de la justicia. Entonces, vamos a ir, digamos, bosquejando una línea de por donde vamos entendiendo en lenguaje católico, doctrina de la Iglesia, el contenido profundo, el significado de implicación de la palabra de desarrollo. De hecho, digamos que podemos teologizar los objetivos de desarrollo sostenible y el camino. Incluso hay profundos diálogos en América Latina entre el equivalente a buen vivir o bien vivir de los pueblos quechos, aymaras, en los pueblos amazónicos,
con, por ejemplo, la concepción de vida desbordante que el buen pastor ofrece en el Evangelio de Juan. Es decir, estamos hoy en día en esa reflexión, ese discernimiento de darle contenido a la palabra desarrollo conectado con la vida, ¿no? La vida plena, la vida desbordante, la vida que es Dios mismo que se nos ofrece. Por eso, en los próximos 7 años, con una característica jubilar, el jubileo bíblico está fundamentando este viaje a 7 años con la plataforma de acción Laudato Si. Recordemos que el jubileo liberaba hacia el descanso de la tierra, perdonaba las deudas, liberaba a los esclavos, y esos objetivos Laudato Si están recogiendo ese espíritu de lo que llamaríamos el desarrollo para el cuidado de la casa común. Es decir, ya no basta con responder al grito de la tierra, hay que responder al grito de los pobres. Hay que promover una economía ecológica. Hay que promover un nuevo estilo de vida que sea sostenible, que sea sencillo, que sea sobrio, austero. Una educación ecológica que salte, dirá Laudato Si en el 210, a una espiritualidad ecológica, y eso se concreta, se encarna en una participación ciudadana, en una incidencia política para buscar el bien común. Entonces, es el camino hacia la ecología integral. Si nosotros como católicos, como comunidades católicas, en familias, diócesis, parroquias, colegios, universidades, empresas, hospitales, provincias religiosas, Laudato Sificamos, es decir, dosificamos con Laudato Si, con alabanza, cada uno de estos ambientes. En los próximos 7 años vamos a producir un jubileo en la casa común. Y es la vivencia de esta ecología integral la que nos va a permitir acercarnos a esa noción de desarrollo, a ese planteamiento de la vida buena, desbordante, que viene la experiencia propiamente con el Dios que se nos muestra como el Dios de los vivos, el Dios el Dios de la vida. Entonces, planteo eso, ¿no? Como en la medida que nos vamos adentrando en esta implementación, esta acción Laudato Si a través de la plataforma, estamos orientando también una manera de entender el desarrollo, el progreso, la promoción integral del ser humano, que perdura el tiempo. Y quiero mostrar como un segundo ejemplo, este ejercicio que salió el año pasado es un libro que se titula En camino por el cuidado de la casa común, a los 5 años de Laudato Si. Y entonces el libro tiene 2 grandes bloques. Uno que habla de educación y conversión ecológica, y otro que habla de ecología integral y desarrollo humano integral. ¿Sí? Ahí, digamos, quiero resaltar. En la primera columna he escrito los capítulos que tienen que ver con educación y conversión ecológica. Y observen que se habla de la conversión espiritual, se habla de la vida humana, la familia de los jóvenes, la escuela infantil y primaria, la escuela secundaria, la universidad, la educación permanente, la educación informal y la cultura del encuentro, la catequesis, diálogo ecuménico, diálogo interreligioso, comunicación. Y en la segunda columna, cuando debajo, digamos, de esa etiqueta de desarrollo humano integral, fíjense todos los elementos que aparecen. La alimentación, el agua, la energía, los ecosistemas, la deforestación, el uso de la tierra, los mares y océanos, economía circular, el trabajo, las finanzas, la urbanización, las instituciones, justicia, administración pública, la salud, el clima. Es decir, nunca más en la doctrina social de la Iglesia lo ecológico se queda en lo verde. Lo ecológico tiene que ver con las relaciones múltiples de la familia del Creador dentro de ese espacio-tiempo que llamamos planeta Tierra, sistema solar, y que el Papa ha dicho, esta es nuestra casa común. Y fíjense que en la tradición, en la sabiduría, en la enseñanza social de la Iglesia, lo ecológico surge en relación con la alimentación. Es San Pablo VI
1970 ante la FAO, que comienza a utilizar términos relacionados con ecología para hablar de las precauciones que hay que tomar en esa búsqueda de erradicar el hambre del planeta. La paz está a la base de la preocupación ecológica. San Juan Pablo II, 1990, decía: paz con Dios creador, paz con toda la creación. 20 años después, en el 2010, Benedicto XVI escribió: si quieres la paz, cuida la creación. Y si nosotros revisamos los mensajes que el Papa Francisco nos dejó aquí en Colombia en su visita en el 2017, siempre la noción de paz estuvo asociado a lo territorial, a la reconciliación, al acceso justo a los bienes dados por Dios, ¿sí? Entonces, simplemente es un indicativo de cómo va teniendo un estatus, una densidad, hablar de lo ecológico en relación con el desarrollo, y no cualquier desarrollo, sino una dimensión holística, integral, integradora, que se resume en la palabra, en la expresión ecología integral. De hecho, y con esto voy terminando, oikos, el ikos griego, significa hogar. No es simplemente la arquitectura de la casa, es la relación de la parentela, las personas que habitamos la casa. Por tanto, insisto mucho, la ecología integral de Laudato Si no es verde, es multicolor y se refiere a las interrelaciones de la familia del creador dentro de la casa común. Entonces, aquí tenemos también un reto en la concepción, en el uso de las palabras. Siempre que hablemos en doctrina social de la Iglesia de ecología integral, estamos remitiendo a todos estos debates en torno al desarrollo, al progreso, a la sustentabilidad, a la sostenibilidad, a la plenitud de la vida humana. No, es insuficiente hablar de la flora y la fauna o la defensa de algunas especies en vía de extinción. Es un asunto, es un paquete que nos obliga, como dirá el capítulo 4 de Laudato Si, a poner en diálogo la ecología ambiental con la ecología económica, con la ecología social, con la ecología cultural, con la ecología de la vida cotidiana. Y como veremos en el Sínodo de la Amazonía y en la exhortación posinodal Querida Amazonia, el Papa no habla solamente de un sueño ecológico como algo suelto, sino un sueño ecológico que va ligado con lo social, con lo cultural y con lo eclesial. Es decir, hay un modelo eclesiológico que está en juego, la sinodalidad, la espiritualidad de comunión y participación, y eso hace que cada vez que hablemos de la casa común, que hablemos de lo ecológico, estemos centrándonos en una reforma del paradigma tecnoeconómico, de la relación entre tecnología y economía, de los valores profundos del ser humano, de esa mística, de ese sentido, de esa pregunta sobre el mundo que queremos dejarle a nuestros hijos y sobre la misma identidad que tenemos nosotros, el reconocimiento de nuestra identidad en el presente. De manera que pudiéramos con 5 títulos del Papa Francisco armar este trabalenguas: Fratelli Tutti, hermanos todos, caminamos cantando Laudato Si, alabado seas mi Señor, con Evangelii Gaudium, con la alegría del Evangelio, al ritmo de la sinodalidad, en nuestra querida, no solamente querida Amazonía, la querida Mesoamérica, el querido Chocó, la querida Orinoquía, la querida cuenca del río Bogotá. Es decir, las porciúnculas, las porciones en las cuales alabamos al Creador, y es muy bello este uso de la palabra querido, ¿no? La querida Amazonía, lo que se quiere. Y es muy indicativo también que allí tengamos en la Amazonía una conferencia eclesial para la Amazonía, cuyo nombre es Se Ama, y suena al oído lo que se ama. Es decir, hablar de desarrollo es volver a ordenar los sentimientos, los afectos, para reconciliarnos con un sujeto que nos habla de Dios, que es la misma creación de la cual nosotros somos arte y parte. Ya no es simplemente recurso natural, ni siquiera naturaleza para ser explotada. Es nuestra hermana, la madre tierra, es nuestra querida casa común, y eso rompe los límites de un racionalismo, de una racionalidad instrumental,
de ese paradigma tecnoeconómico y nos muestra otras dimensiones que tienen que ver con la estética, con la belleza, con lo profundo del encuentro místico del ser humano con su creador y el retorno a la amistad con él. Por eso me atrevo a decir, si en los años 60 el Papa San Juan Pablo VI dijo el desarrollo es el nuevo nombre de la paz, hoy en día tendremos que decir con el Papa Francisco la ecología integral es el nuevo nombre de la paz. Y recorriendo las páginas tanto de Fratelli Tutti como Laudato Si, encontramos que hay una conexión profunda, íntima, es inseparable hablar de la justicia, hablar de la promoción de la paz en la relación con el cuidado de la casa común. Por eso, repitiendo esta frase que se ha hecho famosa del Papa Francisco en los orígenes de su magisterio, digamos juntos desde el corazón, ninguna familia sin vivienda, ningún campesino sin tierra, ningún trabajador sin derechos, ninguna persona sin la dignidad que da el trabajo. Y de ahí en los diálogos con los movimientos populares, el Papa ha utilizado las 3T, la T de la tierra, la T del techo, la T del trabajo. Y en la evolución de la discusión de esa doctrina social de la Iglesia se han agregado otras 2T. La T de la tecnología, que es muy importante hoy en día el acceso justo a la tecnología, pero también diríamos que la T de la teología, porque el desarrollo, como he tratado de mostrar, tiene que ver con una experiencia espiritual, con una comunión profunda con el amor del Creador y una vivencia trinitaria en cada uno de los lugares y en cada uno de los momentos de nuestra historia. De hecho, entonces, cada vez que hablemos de cuidado de la casa común, tenemos que estar en alerta de no caer en tecnicismos, ecologismos y ambientalismos, sino entender que la ecología integral de Laudato Si nos reta a una transformación del hombre nuevo, la mujer nueva, que propone la vivencia profunda del amor, que es el servicio, cielos nuevos y tierra nueva, en donde habita la justicia. Muchas gracias. Alirio, muchas gracias por ese acercamiento tan hermoso que nos ha hecho en esta noche a un tema tan especial, tan importante que ha venido desarrollando, que ha venido impulsando la pastoral social también y que es una acción a la cual también nosotros estamos invitados, como Alirio mismo nos decía. Recuerden a todos los participantes en esta noche tener listas sus preguntas. Vamos a escuchar a nuestro segundo invitado y luego de ello tendremos un espacio para las preguntas. Entonces, tomen nota y estas son preguntas para Lirio. Entonces, por favor, en este momento empiecen a escribir sus preguntas para que al final las puedan realizar a Lirio. Damos en esta noche el paso a Monseñor Juan Carlos Barreto, quien nos acompaña también en esta noche. Monseñor Juan Carlos Barreto nació en el Guamo, en la diócesis de Espinal, el 26 de diciembre de 1968 y completó sus estudios de filosofía y teología en el Seminario Mayor Misionero del Espíritu Santo de la diócesis de Sonsón, Río Negro. Fue ordenado sacerdote el 30 de enero de 1993 en la diócesis del Espinal. Obtuvo su licenciatura en teología espiritual en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. Ha ocupado los siguientes cargos pastorales: párroco de Nuestra Señora de Chiquinquirá y delegado diocesano para la infancia misionera, vicario parroquial de la Catedral de Nuestra Señora del Rosario, párroco del Divino Niño y delegado diocesano para los grupos de oración. Fue profesor en el Seminario Mayor Diocesano La Providencia, delegado diocesano para la liturgia, delegado diocesano para la pastoral sacerdotal y vocacional, y desde el 2008, rector del Seminario Mayor Diocesano de la provincia en la diócesis del Espinal. El 30 de enero del 2013, el Papa Benedicto XVI lo nombró como obispo de Quibdó a Monseñor Juan Carlos Barreto Barreto. El 9 de marzo del 2013, en la Catedral de Nuestra Señora del Rosario, en el Espinal, se realizó la ordenación episcopal de Monseñor Juan Carlos Barreto como nuevo obispo de la diócesis de Quibdó. Damos la bienvenida, Monseñor. Gracias por acompañarnos en esta noche y a pesar de todas las dificultades que hemos tenido en el tema de la conectividad o que tenemos en la conectividad de esta región. Bienvenido, Monseñor, y lo escuchamos.
Muy buenas noches, Ricardo. Muy buenas noches para todos los presentes. Quiero saber si me escuchan bien ahí. Perfecto, monseñor. Bueno, pido el favor de que hagan la presentación desde allá, por favor, Miguel. Perfecto, monseñor. Ahí ya va. Bueno, Ya estamos. muy bien. Vamos entonces a hablar del tema de paz, reconciliación y derechos humanos. Lo hacemos desde la perspectiva de la palabra de Dios, por eso vamos a tener a lo largo del tema el fundamento bíblico, pero también la reflexión que la Iglesia ha hecho en cada momento de la historia. También habrá una alusión a la doctrina social de la Iglesia y constantes alusiones a la realidad del país. Vamos a resumir este tema que es muy amplio, pero tenemos acá estos minutos para que lo podamos aprovechar de la mejor manera posible. Entonces, la siguiente, por favor. Vamos a empezar primero con el tema de la paz, recordando que en el Antiguo Testamento aparece este hermoso texto: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo. El profeta Isaías hace alusión a este texto y nosotros, todos los bautizados que tenemos el carácter profético, también somos las personas que junto a la buena nueva del Evangelio llevamos también el mensaje de la paz, que en el Salmo 85 hace referencia a la unidad que tienen la paz y la justicia. Y dice que la paz, la justicia y la paz se besan. Eso lo vamos a ver un poco más adelante también explicado en la doctrina social de la Iglesia. El shalom, que es el saludo para el pueblo judío que va a utilizar también Jesús, hace referencia al pacto que permite una vida tranquila, pero también es sinónimo de bendición, de riqueza y de vida. Encontramos este acercamiento en el Diccionario de Teología Bíblica de León Dufour. También vemos que pues la paz tiene mucho que ver con lo moral. Por eso el mismo profeta Isaías dirá que no hay paz para los malvados, pero al mismo tiempo dirá que juzgará entre gentes, será árbitro de los pueblos numerosos, forjarán de sus espadas asadones y de sus lanzas podaderas. No levantará espada nación contra nación, ni se ejercitarán más en la guerra. O sea que había una visión positiva de la historia en donde se superaría la situación de guerra. Ya en el Nuevo Testamento, pues vemos un mensaje de una paz que es diferente. Por eso Jesús dice: les dejo la paz, les doy mi paz. La paz que yo les doy no es como la que da el mundo. Y nos invita a no estar en angustia ni miedo. También esta referencia es porque tengamos en cuenta que la paz de los judíos pues era una paz que todavía tenía connotaciones de conflicto por haber sido un pueblo muy acostumbrado a la guerra. Por eso hablamos en el Antiguo Testamento, se encuentra esa visión del Dios de los ejércitos y de la guerra constante, porque pues era la posibilidad que se tenía para poder sobrevivir realmente. Los pueblos vivían en constante guerra, pero Jesús empieza a ayudarlos a entrar en una mentalidad diferente. También para San Pablo es claro que Cristo es nuestra paz y Él ha destruido el muro de separación, el odio, y de los dos pueblos ha hecho uno solo. Estaba refiriéndose al pueblo judío y a los griegos, que tenían muchísimas contradicciones culturales, históricas, políticas. Y esto nos va a marcar un horizonte muy importante hoy cuando tantos pueblos entran en relación, por ejemplo, por el fenómeno migratorio. Es importante tener esta perspectiva. Nosotros los cristianos tenemos que estar siempre muy lejos de todo lo que sea xenofobia, por ejemplo, o de estar remarcando las situaciones de contradicción entre los pueblos, porque Jesús ha venido a unirnos a todos
y Él es la paz personal y la paz de la iglesia. Pero también nos invita a trabajar por la paz. Por eso encontramos esta bienaventuranza. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Nosotros tenemos que trabajar por la paz. En este momento, ante las difíciles situaciones del país, cada uno de nosotros tiene que ser un obrero de paz, un servidor de paz. Recordemos que el Papa nos dijo en Cartagena, ya en su discurso de despedida después de la visita a Colombia en el año 2017, que fuéramos esclavos de la paz para siempre. Por eso no podría ser de ninguna manera correcto que una persona formada en doctrina social de la iglesia, por ejemplo, se oponga a los procesos de paz, rechace la posibilidad de reconciliación que tenga el país, a veces porque puede pesar más una ideología política que la palabra de Dios y que la enseñanza de la iglesia. Por eso, felices los que trabajan por la paz. También nos invita a tener un mismo sentir y a vivir en paz. Y define al Señor como el Dios del amor y de la paz que estará con nosotros. Ese es el Dios al que nosotros seguimos, el Dios del amor y de la paz. Algunos elementos de la doctrina de la iglesia para referirnos a este tema los encontramos entonces en el Papa León XIII, en la Rerum Novarum del año 1891, perdón, en el cual él decía que presentó pues todo lo correspondiente a la importancia de la paz y de los valores sobre los que ésta está fundada. Ese va a ser un tema transversal de la doctrina social de la iglesia que más adelante abordará también el Papa Juan XXIII en la Mater Magistra, cuando él hace un llamamiento a todos los seres humanos y a todas las naciones para luchar juntos en la consecución de la paz en medio del clima hostil generado por la Guerra Fría. Recordamos que la Guerra Fría fue lo que vino después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se constituyeron ya dos potencias que fueron Rusia y Estados Unidos, y aunque no tenían una guerra con armas, había una guerra de inteligencia, había una guerra por constituir bloques geopolíticos, y allí el Papa nos invita entonces a que pues trabajemos todos los seres humanos y todas las naciones para conseguir la paz. En el Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, se desarrolla una visión cristiana de 6 cuestiones fundamentales, dentro de los cuales está abordado el tema de la paz y de la guerra. También en la Evangelii Gaudium del Papa Francisco en el año 2013 se abordan los temas del bien común y la paz social y el diálogo social como contribución a la paz. Y sabemos que el Papa en la Fratelli Tutti ha seguido desarrollando el tema del diálogo social. La siguiente, por favor. Bueno, son muy importantes para los católicos los mensajes en la Jornada Mundial por la Paz que el Papa envía cada año. Ojalá esos mensajes fueran reflexionados en nuestras parroquias, en nuestras diócesis, en las pequeñas comunidades, en todos los grupos y servicios pastorales. Sale el 1 de enero, que a veces estamos pues como muy enfiestados con la familia y tal vez no sea el momento para leerla, pero podríamos sacar un espacio, por ejemplo, también para meditarle ese día, pero que se convierta en objeto de reflexión. Ese mensaje de la Jornada Mundial por la Paz, que nos ha hablado pues de muchas formas. Yo voy a leer algunos títulos de los papas Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco. Por ejemplo, en el año 69 se habla de la promoción de los derechos del hombre, camino hacia la paz. Por eso el tema de esta noche es paz, reconciliación y derechos humanos, porque la paz depende de la reconciliación y depende también de la observancia de los derechos humanos.
Y también en el año 72, nos dice el Papa Pablo VI, si quiere la paz, trabaja por la justicia. Miren que ese problema no se ha resuelto en Colombia, no hemos resuelto el problema de justicia y por lo tanto tampoco hemos resuelto el problema de la violencia. Seguimos con esa intensidad del conflicto armado. Hay personas que dicen, no, pero es que se soluciona todo matando a los guerrilleros y a los paramilitares, o hay que trabajar cuestiones de fondo que dependen mucho de la justicia. Una sociedad sin justicia no va a llegar realmente a alcanzar la paz. También la reconciliación como camino hacia la paz. Miren cómo están conectados los temas. Eso fue en el año 75, también el Papa Pablo VI. Para lograr la paz, educar a la paz. Ese es Juan Pablo II en el año 1979. Y es muy importante hacer pedagogía para la paz. Yo creo que nos ha faltado eso. Nos ha faltado que abordemos mucho más en diversas instancias pastorales el tema de la paz. La diócesis de la costa pacífica y del suroccidente del país estamos haciendo un trabajo para que pues tengamos servidores de paz, los llamamos así, y estamos haciendo escuelas de paz en las diócesis. No la pudimos implementar el año pasado suficientemente por el tema de la pandemia, pero estamos avanzando en esa dirección. También combatir la pobreza para construir la paz es otro de los temas. Colombia es uno de los 10 países más desiguales del mundo, con niveles de pobreza muy grande, y así será muy difícil que lleguemos a construir la paz. Recordemos que oficialmente el 46% de la población vive en la pobreza, es lo que dice el gobierno, la DIAN. Esa es una información oficial, pero sabemos que esa información es optimista y que en Colombia más de la mitad de la gente vive en la pobreza. Por eso hay que combatir la pobreza para construir la paz. También se nos dice, si quieres promover la paz, protege la creación. Y ya nos hacían alusión a que precisamente a este documento del Papa Francisco, a este mensaje del año 2010, si quieres promover la paz, protege la creación por la dimensión ecológica que tiene también, la dimensión de paz que tiene el cuidado de la casa común. En el año 2019 el Papa Francisco nos dejó un mensaje muy importante. La buena política está al servicio de la paz. Miren que en Colombia hemos tenido mala política. Si nosotros miramos estos 200 años de república, pues hemos vivido casi siempre en guerra y casi siempre en desigualdades sociales. O sea que no ha habido una buena política. Los que nos han gobernado no han estado realmente al servicio de la buena política, sino de la mala política, del clientelismo, y por eso nos entregan el país que tenemos en este momento. También en el 2017 hubo un mensaje muy bonito, la no violencia, un estilo de política para la paz. Nosotros tenemos que reclamar derechos, pero tenemos que hacerlo siempre en la perspectiva de la no violencia. No vamos a empuñar armas, no vamos a agredir a personas e instituciones en ese camino en el que vamos hacia la paz. Bueno, vamos a mirar ahora el tema de la reconciliación, para mirar que el Dios del Antiguo Testamento es reconciliador y lo expresa a través de las alianzas. Jeremías y Ezequiel hablan del Dios de la alianza, el Dios que siempre está dándole oportunidades al pueblo para que se reivindique y empiece un nuevo caminar. Y más aún, Yahvé ofrece una reconciliación a su esposa infiel, lo encontramos en Oseas. Recordemos que incluso en el diálogo de Oseas se trata al pueblo de Israel como una esposa infiel y dedicada a la prostitución, y sin embargo, Dios siempre busca a esa esposa infiel. También en Mateo 5 nos invita a tener muy en cuenta lo que es el culto en relación con la vida diaria y especialmente con el compromiso social y político. Dice que deja tu ofrenda allí delante del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y luego vuelves y presentas tu ofrenda. Es triste que mucha gente que va a misa, por ejemplo,
dice que no es bueno un proceso de paz, sino que lo que se tiene que hacer es matar a todos esos bandidos y no se piensa en que hay que salvaguardar la vida también y que hay que buscar los caminos para que la gente se pueda reintegrar a la sociedad. Eso es lo que buscan los procesos de paz. El apóstol San Pablo define toda la actividad apostólica como el ministerio de la reconciliación. Cada uno de nosotros debe estar dedicado a reconciliar y a crear ambientes de reconciliación en los lugares de estudio, de trabajo, en la parroquia, en el país. En ese sentido, por ejemplo, tenemos que aceptar a las personas que han dejado las armas y se han reincorporado a la sociedad sin seguir estigmatizándolos, porque nosotros estamos llamados a la reconciliación. Y bueno, y no solo con los que dejan las armas, sino con todas las personas. Y también San Pablo nos dice que nos dejemos reconciliar por Dios. A veces el pecado nos distancia de Dios y el Señor nos está llamando continuamente a volver a Él. Y sabemos, ya lo habíamos mencionado, este texto de la reconciliación entre judíos y paganos y a derribar el muro del odio porque los dos pueblos forman un solo cuerpo. Nosotros tenemos que romper todas esas barreras de sentirnos extranjeros porque realmente todos somos hermanos en Cristo. Ya en el magisterio de la iglesia vamos a tocar solamente dos documentos, son muchos, pero yo voy a hacer referencia solamente a dos. En Reconciliación y Penitencia, el Papa Juan Pablo II en el año 1984 nos dice que los objetivos de ese documento son, primero, presentar a Jesús como el reconciliador de un mundo destrozado. Y segundo, invitar a la iglesia y al mundo a redescubrir el camino de la penitencia, el único camino que puede conducir a la reconciliación plena. Y desarrolla teológicamente la parábola del hijo pródigo como parábola de reconciliación, de cómo volver a Dios y de cómo encontrarnos con nuestros hermanos. También nos habla en ese documento el Papa Francisco, y esto es muy importante, por ejemplo, para nuestro país. Dice que, hablando de la paz, dice que es un diálogo complejo y delicado de reconciliación en el que la Iglesia se empeña, ante todo, mediante la actividad de la Santa Sede y de sus diversos organismos. La Santa Sede se esfuerza por intervenir, ya sea ante los gobernantes de las naciones y los responsables de las distintas instancias internacionales, ya sea para asociarse a ellos, dialogando con ellos o estimulándose a dialogar entre sí, en favor de la reconciliación en medio de numerosos conflictos. Recordemos que, por ejemplo, el Papa Francisco jugó un papel muy importante en el diálogo entre Estados Unidos y Cuba. Ahí se hizo una labor de mediación y de ayudar a reconciliar a los dos pueblos que pues han tenido dificultades históricas. También el Papa sigue diciendo que la Iglesia realiza esto no por causas, por segundas causas o intereses ocultos porque no los tiene, sino por una preocupación humanitaria, poniendo su estructura institucional y su autoridad moral del todo singulares al servicio de la concordia y la paz. Por eso la Conferencia Episcopal de Colombia ha mediado, ha acompañado los procesos de diálogo de paz y a veces con muchas incomprensiones, porque la gente piensa que es que la iglesia se volvió guerrillera porque apoya un proceso de paz con una guerrilla o que está escondiendo criminales, cuando realmente siempre hay una preocupación humanitaria en todo esto, y lo hacemos también los obispos que estamos en territorios difíciles en los cuales hay que buscar alternativas para salvaguardar los derechos y las realidades humanitarias que se viven en el territorio. Y dice el Papa también que la Iglesia hace esto convencida de que, como en la guerra dos partes se levantan una contra otra, así en la cuestión de la paz también existen siempre y necesariamente dos partes que deben saber empeñarse, y en esto consiste el verdadero sentido del diálogo en favor de la paz. Entonces, la Iglesia acompaña todos los procesos de diálogo.
Es cierto que muchos fracasan, pero muchos han tenido éxito históricamente y nosotros tenemos que estar en esa perspectiva de ayudar al diálogo como camino hacia la paz. El Papa Francisco también habla de la reconciliación en la Evangelii Gaudium en el número 100. Y dice que a los que están heridos por divisiones históricas les resulta difícil aceptar que los exhortemos al perdón y la reconciliación, ya que interpretan que ignoramos su dolor o que pretendemos hacerles perder la memoria y los ideales. Pero si ven el testimonio de comunidades auténticamente fraternas y reconciliadas, eso siempre es una luz que les atrae. Aquí, por ejemplo, nos han dado en Colombia un gran ejemplo de las víctimas. Cuando la sociedad dice no hay que perdonarles a los victimarios, las víctimas dicen hay que perdonarles para que no se vuelvan a repetir esas situaciones. Entonces, nos falta de alguna manera más a los colombianos caminar hacia la reconciliación. Y por eso dice también el Papa, me duele tanto comprobar cómo en algunas comunidades cristianas y aún entre personas consagradas, consentimos diversas formas de odio, divisiones, calumnias, difamaciones, venganzas, celos, deseos de imponer las propias ideas a costa de cualquier cosa y hasta persecuciones que parecen una implacable caza de brujas. ¿A quién vamos a evangelizar con esos comportamientos? Y esto nos invita a revisar mucho la vida de nuestras diócesis, de nuestras parroquias, de nuestras pequeñas comunidades, de los grupos parroquiales, también de las mismas familias, de las comunidades religiosas, de los seminarios, porque dice el Papa, ¿a quién vamos a evangelizar con estos comportamientos? Si el amor nos tiene que llevar precisamente a la reconciliación. Vamos a pasar ahora, después de haber visto la reflexión sobre la paz y la reconciliación, al tema de los derechos humanos. Primero, recordemos a qué se refieren los derechos humanos, a las exigencias fundamentales de las personas. Por lo tanto, ahí entran el derecho de opinión, de libertad religiosa, los derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Y hoy se habla mucho también del derecho de los pueblos. Para comprender el tema de derechos humanos a la luz de la fe, es necesario que nosotros tengamos en cuenta la regla de oro del Evangelio. Todo cuanto quieran que les hagan los hombres, háganlo ustedes a ellos. Entonces, esa es la regla de oro. Con esa regla todos viviríamos felices. Nosotros debemos hacerle a los demás lo que nosotros queremos que nos hagan también. Si queremos que nos traten con respeto, pues tratamos con respeto también a los demás. Y Jesús expresa la preocupación por la integridad física y la calidad de vida a través de la sanación de los enfermos, porque es devolverles la salud, la capacidad de volver al trabajo, de volver a estar en familia, en sociedad. También habla de la eliminación de toda violencia y de la plenitud vital, cuando nos dice, yo he venido para que tengan vida y la vida en abundancia. El Señor no quiere que haya personas que mueran de hambre, que mueran por falta de trabajo, que mueran por falta de tierra, que mueran por tantas imposibilidades que se van dando por un mundo injusto, mientras algunos viven en la opulencia, a otros les falta lo necesario para vivir, para tener una vida digna. Los ideales de la sociedad en el Evangelio están basados en el enfoque de derecho. Recordamos ese capítulo 25 de San Mateo, cuando el Señor dice que todo lo que hicieron a estos pequeños me lo hicieron a mí. Y ellos preguntan, ¿cuándo te lo hicimos a ti? Cuando tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y fueron a verme. Es decir, esos derechos, Dios aboga por esos derechos para la comunidad humana. También tenemos un texto muy hermoso, o dos textos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos dicen que ellos tenían todo en común y nadie pasaba por necesidad. Esa es la doctrina social de la iglesia. Todo en común y nadie pasa necesidad. La realidad del país es diferente. Colombia es un país de terratenientes, es un país de gente que tiene muchísimo dinero, empresarios
que tienen muchísimo dinero y que no pagan los impuestos suficientes para que haya redistribución de las riquezas, como hay en otros países que no son comunistas, sino que son sociedades de bienestar que garantizan estudio, trabajo y educación, y a partir de eso se van garantizando los demás derechos. El compromiso de los católicos con la defensa y la promoción de los derechos humanos. Vamos a hacer algunas alusiones breves, por ejemplo, en la Rerum Novarum, la presión de los católicos entregados a la causa social, a través de esa presión fueron promulgándose en numerosos países una serie de leyes sociales. En ese tiempo la Iglesia apoyó mucho los sindicatos, la Iglesia ha apoyado mucho las cooperativas. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esa visión social que ha tenido la Iglesia. A algunas personas les parece que cuando la Iglesia entra en estos temas sociales es porque ya se volvió comunista. No, estamos hablando del proyecto de Dios y de lo que la doctrina social de la Iglesia nos pide. También en la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, es reconocida por Juan Pablo II, mire cómo la define el Papa, como una piedra miliar en el camino del progreso moral de la humanidad. El Papa valora esos derechos humanos y la Iglesia no puede ser de ninguna manera ajena. En las diócesis tiene que haber un compromiso por los derechos humanos, en la parroquia. Si nosotros vemos que se está faltando al respeto a la vida, si se está faltando al respeto al trabajo, a la tierra, a la educación y a la salud, allí tiene que hacerse presente la comunidad parroquial, la comunidad diocesana, la conferencia episcopal. Según el Papa Benedicto XVI, la cuestión central de la dignidad de la persona humana y los derechos humanos son un punto de encuentro entre la doctrina de la Iglesia y la sociedad contemporánea. Mire que es un punto de encuentro. ¿Por qué? Porque en el centro está la dignidad de la persona. Entonces nosotros, una buena parte de la humanidad lucha por defender esos derechos, otra parte lucha por violar esos derechos. La Iglesia, ¿qué hace? Se une precisamente a buscar una sociedad que se haga con el enfoque de respeto a los derechos humanos. Bueno, también vemos nosotros que la oración y la reflexión y el encuentro fraterno son medios a través de los cuales experimentamos el amor y la misericordia de Dios Padre que nos acompaña y nos reconcilia con Él mismo, con los hermanos, con nosotros mismos y con la casa común, de modo que nos convirtamos en artífices de paz. Vamos haciendo ya la conclusión, ya vamos terminando la exposición y vamos viendo cómo se va hilando todo, ¿no? Esto lo dice la Conferencia Episcopal de Colombia, lo dijo el año pasado en un mensaje con ocasión de la fiesta de la Santa Cruz. Dice que Dios Padre nos acompaña y nos reconcilia con Él, con los hermanos, con nosotros y con la casa común. El Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Paz del 2020 nos pidió aprender a vivir el perdón que aumenta nuestra capacidad de convertirnos en mujeres y hombres de paz. Mire que es muy importante ese perdón que no puede ser una teoría. ¿A quién tenemos que perdonar nosotros? A los que han hecho el mal, a los que nos han hecho el mal a nosotros, pero sin disponibilidad para el perdón será muy difícil una sociedad en paz y reconciliada. También encontramos estas palabras del Papa Francisco. Colombia nos lo dijo cuando estuvo aquí en el año 2017. Abre tu corazón de pueblo de Dios y déjate reconciliar. No temas a la verdad ni a la justicia. Hay personas que le temen a la verdad y a la justicia y por eso, por ejemplo, no quisieran el proceso de paz, ni quieren que sigan estas instituciones que han venido después del proceso de paz, porque le temen a la verdad y le temen a la justicia. También nos dice, queridos colombianos, no tengan temor a pedir y ofrecer el perdón. No se resistan a la reconciliación para acercarse, reencontrarse como hermanos y superar las enemistades. Es hora de sanar heridas, de tender puentes, de limar diferencias. Es la hora de desactivar los odios.
renunciar a las venganzas y abrirse a la convivencia basada en la justicia, en la verdad, en la creación de una verdadera cultura del encuentro fraterno, que podamos habitar en armonía y fraternidad como lo desea el Señor. También nos dice el Papa Francisco: quisiera dedicar nuestro encuentro de hoy a este documento importante cuando se cumplen 70 años desde su adopción por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que tuvo lugar el 10 de diciembre de 1948. Para la Santa Sede, hablar de derechos humanos significa ante todo proponer la centralidad de la persona, de la dignidad de la persona en cuanto que ha sido querida y creada por Dios a su imagen y semejanza. El mismo Señor Jesús, curando al leproso, devolviendo la vista al ciego, deteniéndose en el publicano, perdonando la vida a la adúltera e invitando a preocuparse del caminante herido, nos ha hecho comprender que todo ser humano, independiente de su condición física, espiritual o social, merece respeto y consideración. Desde una perspectiva cristiana, hay una significativa relación entre el mensaje evangélico y el reconocimiento de los derechos humanos, según el espíritu de los redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por eso, Colombia está exigiendo derechos y la juventud nos ha demostrado que no quieren esta sociedad en la que estamos. Algunos se han equivocado, ciertamente. Algunos se han ido por el camino de la violencia, pero lo importante es que estamos descubriendo los derechos humanos como parte de nuestra espiritualidad y como parte de nuestra pastoral. Nosotros no podemos ser ajenos a eso. No podemos decir, no, la sociedad está bien. No importa que no se le dé estudio a los muchachos, ni trabajo. No importa que haya terratenientes y grandes empresarios que se quedan con toda la riqueza del país. Esa sociedad está ahí. No nos preocupemos por eso. No, nosotros sí nos tenemos que preocupar por una sociedad que tenga el enfoque de derechos. Y también nos dice el Papa, este discurso fue ante el cuerpo diplomático en enero del 2018, que no hay paz ni desarrollo si el hombre se ve privado de la posibilidad de contribuir personalmente a través de su trabajo en la construcción del bien común. Bueno, concluimos entonces con esta última diapositiva. Dice el Papa Francisco, nos lo dijo aquí en Colombia, se necesitan leyes justas que puedan garantizar esa armonía y ayudar a superar los conflictos que han desgarrado esta nación por décadas. Mire lo que está diciendo el Papa. Leyes justas que no las tenemos. Por ejemplo, las leyes para combatir la corrupción no pasaron en el Congreso. ¿Por qué? Porque la mayor parte del Congreso es corrupto en Colombia. Y esas leyes justas no han llegado para dar más trabajo, para que haya una salud que respete los derechos de todos y que no enriquezca a los dueños, a los empresarios de la salud como pasa en el país. El Papa denuncia eso y dice que ha pasado por décadas. Ha pasado en estas 20 décadas de república del país. Dice leyes que no nacen de la exigencia pragmática de ordenar la sociedad, sino del deseo de resolver las causas estructurales de la pobreza que generan exclusión y violencia. Miren lo que dice el Papa. Esto no lo dice un comunista, ni lo dice una persona sin fe, lo dice el Papa Francisco. Dice que no basta con ordenar la sociedad. Hay gente que dice, no, conservemos todo lo que hay para que no haya problemas en el mundo. Pero es que ya hay problemas para los pobres y él dice que tenemos que resolver las causas estructurales de la pobreza que generan exclusión y violencia. Mientras no haya justicia, no habrá paz. Mientras no haya derechos humanos para todos, no habrá una sociedad en paz, porque dice el Papa, solo así se sana de una enfermedad que vuelve frágil e indigna a la sociedad y siempre la deja a las puertas de nuevas crisis. Mire la frase con la cual concluye el Papa. No olvidemos que la inequidad es la raíz de los males sociales. Y ya decíamos nosotros que Colombia es uno de los 10 países más desiguales del mundo. En eso lo han convertido los que han gobernado el país en estos 200 años.
y especialmente en estos últimos 30 años que se ha acogido la ideología del neoliberalismo capitalista que no garantiza derechos sociales, sino que hace que la empresa privada crezca ilimitadamente mientras grandes franjas de la sociedad no son excluidos. Bueno, esto es una reflexión en torno a este tema de la paz, de la reconciliación y de los derechos humanos. Bueno, señor Juan Carlos, muchas gracias por este acercamiento que nos ha hecho a temas tan importantes como la paz, la reconciliación y los derechos humanos. Gracias por esas claves. Creo que son claves para acercamiento y para nuestros estudiantes para que poco a poco vayan acercándose a temas tan importantes que viene desarrollando no solamente la Iglesia colombiana, sino muchas otras personas también, nuestros laicos, nuestros obispos, nuestros sacerdotes. Vamos a abrir un espacio en este momento para las preguntas. Entonces, les pedimos a todos abrir sus cámaras, sus micrófonos y levantar la mano. Levantemos la mano para que en este momento hagamos preguntas tanto a Monseñor Juan Carlos como a nuestro diácono Alirio, quien nos acompaña también en esta noche. Entonces, levanten la mano y les vamos dando la palabra. Bueno, seguramente ustedes todos tomaron notas, tienen preguntas muy interesantes, los temas han sido súper en esta noche, entonces abramos nuestros micrófonos y levantemos la mano. Entonces, les pido que levanten sus manos para que podamos ver quién nos va a preguntar. Muy bien, Javier Enrique. Allá en la parte de abajo ustedes encuentran reacciones. Allá donde dice reacciones, le dicen levantar la mano. Ustedes ahí dan clic sobre ese levantar la mano y ya la tenemos. ¿Listo? Javier Enrique, pregunta para quién. Para Monseñor. Monseñor Juan Carlos. Monseñor, buenas noches a todos. Qué bueno sería que se pudiera impartir formación a todos los integrantes o los servidores de la iglesia, sobre todo en lo que es la dignidad humana, porque queda como, digamos, queda como muy frágil el concepto, pero a veces no hay como la explicación y esa practicidad para con los demás. ¿Qué se podría hacer ahí? Monseñor. Sí, precisamente este curso de doctrina social de la Iglesia, pues que se ha promovido desde la Comisión de Pastoral Social Nacional, tiende a eso, a que estos conceptos puedan llegar realmente al pueblo de Dios en general, y que los laicos, sobre todo, pues se vayan apropiando también de estas realidades. Aquí pues tenemos un espacio bastante reducido, ahí quedan como algunas claves, pero precisamente la lectura de la doctrina social de la Iglesia, de los documentos, nos ayuda a profundizar en estos enfoques, a mirar la riqueza que tiene la dignidad humana y las consecuencias para que esa aplicación se vaya dando en los contextos concretos de nuestra vida parroquial, del país, y que vayan entrando cada día más como realidades en la vida de la Iglesia. Por eso, por ejemplo, el Vaticano tiene la Oficina del Desarrollo Humano Integral, precisamente para salvaguardar, para garantizar que esa dignidad humana sea respetada en todos los espacios. Para eso son las pastorales sociales de la Conferencia Episcopal, de cada una de las diócesis, y la pastoral social que debe haber también en cada una de las parroquias. Gracias, Javier, y gracias, Monseñor. Preguntas, ¿quién más? Levante. Pilín, perfecto. ¿Abrimos micrófono? Esta pregunta va dirigida, no sé, a cualquiera de nuestros dos ilustres ponentes. En otros tiempos, yo recuerdo que el padre de mi parroquia allá en Venezuela hablaba de muchos temas políticos, ¿no? Político en mayúsculas, ¿no? La homilía se refería a veces a las inequidades, se refería también, ay, ¿cómo que se me fue el internet? No, ahí estás bien. Ah, no, sí me estás viendo. Se me refería a las inequidades, se refería a los programas económicos, a veces se refería a
a la corrupción política que había y la mala distribución de los recursos del país. Y yo veía que nuestros fieles, cuando salían de la iglesia, salían criticando al cura, que el cura se metía en esto y en lo otro. Pero cuando nos adentramos cada vez en la doctrina, más profundamente en la doctrina social de la iglesia, es mucho lo que tiene que ver con las inequidades, sobre los problemas económicos, sobre los problemas políticos, sobre los problemas ambientales. Y poco estoy viendo en épocas recientes que esas homilías de nuestros curas, de nuestros padres, se refieran a esas cosas. Nos enseñan de la palabra, sí, y esperan que los feligreses hagamos la traducción, y como bien lo decía Monseñor, un creyente, un practicante, una persona que va a misa, debería salir diciendo, pues en este proceso de paz no podemos pensar en que eliminen a todos esos vándalos y peguenle un tiro a todos esos guerrilleros, ¿no? ¿Cómo transformar esta homilía? ¿Cómo hacer que dijeran? O por lo menos la propuesta mía sería volver a eso, volver a esa homilía con esa partecita de política, con esa partecita de economía. No sé qué piensan nuestros ilustres ponentes del día de hoy. Muy bien, ¿quién quiere empezar? ¿Monseñor o Alirio? Alirio, si quiere empieza tú. Gracias, Pili. Bueno, creo que hay un asunto de coherencia, ¿no? De coherencia de entrada. Y es parte del problema también de nuestra mentalidad occidental. Cuando hablamos de doctrina, pensamos que es como un discurso que tenemos escrito, tenemos en la mente, pero no lo pasamos por el cuerpo y no lo volvemos vida cotidiana, ¿sí? Incluso hay una discusión, doctrina, la enseñanza social, y se nos olvida pues que el evangelio es una vivencia las 24 del día, los 7 de la semana. O sea, es un proyecto, un estilo, ¿sí? Y por eso, para mí, el gran problema es de trasfondo cultural, ¿no? O sea, no, el Papa puede escribir los mejores documentos, nuestros obispos pueden escribir manifiestos y comunicados, pero si nosotros no leemos la historia con manos, mente, corazón, que es un poco el Pacto Global Educativo, o sea, el comportamiento, el pensamiento, el sentimiento tienen que estar integrados. Y es un problema, digamos, de coherencia, ¿no? Más en países como el nuestro, en América Latina y acá en Colombia, pues tenemos leyes para todo, pero ¿quién las cumple? ¿Sí? Heredamos históricamente eso de que echa la ley, echa la trampa. Entonces, hay que ir un paso más allá, y la catequesis tiene que pasar de lo informativo a lo formativo, ¿sí? Y tenemos que pasar del dicho al hecho, ¿no? Esa es la gran pregunta, ¿cuál es el trecho? Y eso son experiencias de amor, de cuidado. Por eso es tan valioso, y lo digo acá porque estamos, señor Juan Carlos, el testimonio de la diócesis de Quibdó es alentador, porque no son solamente discursos, son experiencias de vida que se van multiplicando. Y eso es lo que nosotros estamos necesitando hoy en día para hacer creíble también las enseñanzas, digamos, de la iglesia. Y a lo largo de la historia, ¿no? ¿Quién convence? ¿Quién atrae? El testigo, el mártir, ¿sí? Esto no es cuestión de apariencias, es cuestión de coherencia. Y yo creo que ahí tenemos un reto de cómo hacer para formarnos, y creo que el recibir ese tipo, digamos, de datos, de enfoques, nos ayudan mucho, pero tenemos que generar una cultura, ¿no? A mí me gusta mucho el Papa Francisco, que habla de cultura de la vida, que habla de cultura del encuentro, que habla de cultura del cuidado. Y la cultura es muy poderoso, un término muy poderoso en la doctrina social de la iglesia, es relacional. O sea, la relación con Dios se expresa en la relación conmigo mismo, con mis otros hermanos y con mi entorno, que son los bienes creados por Dios, ¿no? Entonces yo veo que ahí tú nos abres como un reto, un desafío, que es de la vivencia cotidiana, y eso solamente se puede dar
en las comunidades de fe, que son pioneras, que lo fueron las primeras comunidades cristianas y lo tienen que ser hoy en día, testigos y como que el contagio positivo de encender, ¿no? Como esa fuerza transformadora de la historia fundamentada en el Evangelio de Jesús. Gracias, Alirio. Monseñor. Sí, bueno, pues yo creo que lo ha dicho muy bien Alirio, y en esta perspectiva habría que tener en cuenta la integralidad de la fe, ¿no? En la predicación y en la vida. La palabra de Dios tiene que iluminar todas nuestras realidades. Por ejemplo, hablamos cuando se aplica un texto bíblico, se aplica a la espiritualidad, a la liturgia, a la oración, al comportamiento moral, pero también estamos aplicándolo al camino doctrinal o de formación teológica o cristiana que deben recibir las personas, y ahí entra también la formación social, ¿no? No se puede reducir a ninguno de los tres. Si reducimos la fe solo a lo celebrativo, pues nos quedamos ahí encerrados en lo litúrgico. Si reducimos la fe solo a lo catequético, pues nos vamos volviendo muy doctrinales. Si reducimos la fe solo a lo social, pues termina siendo también como una visión política muy parcializada. Por eso todos los ámbitos tienen espacio en la vida diaria y en el momento de la predicación. Y eso tiene consecuencias. Por ejemplo, cuando el Papa estuvo en Estados Unidos, los economistas, algunos economistas de Estados Unidos le dijeron, no, es que ese Papa es comunista, porque al criticar nuestro capitalismo es porque es un comunista. Claro, desconocen la doctrina social de la Iglesia, que tiene una crítica hacia el capitalismo y tiene una crítica hacia el comunismo. Y el Papa les dijo, cuando el periodista le preguntó en Italia, después del viaje, le dijo, dicen que usted es comunista, y él dijo, yo lo único que hago es repetir la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y aquí hay un gran engaño en mucha gente, porque piensan que una crítica, por ejemplo, al sistema social que hay, es porque directamente son personas de izquierda, cuando el Evangelio nos tiene que llevar a ser críticos. Si hay un gobierno de izquierda, somos críticos con el gobierno de izquierda y valoramos lo bueno que haya en el gobierno de izquierda. Y si hay un gobierno de derecha, valoramos lo que haya de bueno y somos críticos también con lo que haya de malo en eso. Entonces yo creo que el Evangelio nos ilumina todas las realidades de la vida, y ahí es donde está la riqueza de la fe. Pero Pili tiene mucha razón ahí, porque nosotros a veces hemos tenido lo social como la cenicienta en la iglesia. Lo social como en el cuarto trasero, como que nos dedicamos solo al asistencialismo, a dar la librita de arroz, y no a los cambios estructurales, que son los que nos pide la doctrina social de la iglesia. En algunos momentos hay que hacer asistencialismo, pero también hay que hacer promoción humana y hay que hacer incidencia política para que haya cambios estructurales. Gracias, monseñor. ¿Hay más preguntas? ¿Quién más levantó la mano? ¿Alguien? ¿Hay otra pregunta? Aquí en el chat hay una pregunta para Lirio. Dice, en el punto relacionado a ecología integral aparecía un concepto llamado ecología espiritual. ¿Podría ampliarme información sobre ese concepto? Sí. La ecología integral, el ejemplo de ecología integral es Francisco de Asís, dice el Papa en Laudato Si número 10. Eso ya, digamos, suficientemente indicativo, que cuando hablamos de la integralidad, es un proyecto de vida, es una espiritualidad encarnada que no disocia, que es inseparable el amor a Dios, el cuidado a los pobres, la preocupación por la naturaleza y la búsqueda de la paz interior. Entonces, es interesante que Laudato Si, lo primero que comienza a preguntarse es qué está pasando en la casa común, y habla de cambio climático y habla de contaminación, pero termina con una oración. Y esas dos oraciones, perdón, que después termina Laudato Si, son como el proceso evolutivo de la respuesta de la Iglesia, que termina en una educación ecológica que salta a una espiritualidad ecológica.
Y la espiritualidad entonces es una forma contemplativa de descubrir el amor de Dios en todas las criaturas y hermanarnos, ¿no? Establecer una conexión de amor de hermanos porque todos venimos de la misma fuente, que es Dios mismo. Es digamos, la esencia del franciscanismo. Y entonces cuando tal vez mencioné, hay un documento donde hablan de conversión espiritual, o se habla, o todo es mencionado de ecología espiritual, es eso, ¿no? Cómo todo está conectado, todo está interligado, tanto externamente como internamente al ser humano. Y la ecología deja de ser un asunto netamente técnico, por ejemplo, de recoger, reciclar tapitas o botellas o sembrar arbolitos o decorar jardines para volverse un proyecto estructural. Un poco nos conectamos con lo que decimos, señor Juan Carlos, hay unas reformas estructurales. O sea, lo ecológico hoy en día, por ejemplo, es la economía de Francisco. Buscar una economía con alma, buscar una economía que nos genere vida a la actual generación y a las próximas generaciones, buscar una economía que permita la vida de los ecosistemas para que florezca la posibilidad del desarrollo humano integral en toda la casa común, ¿sí? Entonces, por eso tiene que haber un gran cambio en la mentalidad, en la comprensión de los términos que nos habla la doctrina social de la Iglesia, sobre todo el magisterio del Papa Francisco, para llegar a descubrir que nuestras raíces, por ejemplo, en Colombia, tienen que desbordar una economía extractivista, una lógica que, por ejemplo, idolatra el capital. El narcotráfico es el gran cáncer, la gran pandemia que tenemos hoy en día, porque corrompe todo, destruye la selva, desplaza a la gente, o sea, como que todo queda sometido al dinero. Y realmente, cuando nos demos cuenta que tiene que haber unas formas de sustentarnos, de alimentar la vida, alternas a esta idea del dinero fácil, del dinero que se reproduce, la lógica de que plata llama plata, que es la que permite que haya trata de personas, que haya narcotráfico, que vendamos hasta la mamá, ¿sí? Con tal de que eso sea más rentable. Esa es la lógica que toca cambiar y buscar una economía. Economía tiene que ver con la casa común también. O sea, administrar los bienes, el destino universal de los bienes para que todos tengamos vida en abundancia. Entonces yo creo que esa actitud, esa espiritualidad, esa es la espiritualidad ecológica, de que haya vida en la familia que Dios ha creado y que todos podamos compartir los bienes, hacer de esto una Eucaristía permanente en donde los 5 panes y 2 peces se conviertan en alimento desbordante para que nada y nadie pase hambre y que nada ni nada se desperdicie. Muchas gracias, Alirio. Les damos un agradecimiento muy especial en nombre de la Escuela de la Caridad, Monseñor Juan Carlos y a nuestro diácono Alirio, que nos han acompañado en esta noche. Le pedimos a Monseñor que nos regale la bendición para que nos vayamos a descansar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ha sido una alegría muy grande poder compartir con ustedes en esta noche. Le damos gracias al Señor por lo vivido durante este día, por todos los aprendizajes que nos deja este diplomado. Nos ponemos en sus manos para este momento final del día, para ir al descanso, y le pedimos al Señor que derrame sobre todo su bendición en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Monseñor, muchísimas gracias. Alirio, muchísimas gracias. A todos nuestros estudiantes, gracias por haber participado durante esta noche. Les recuerdo a los estudiantes ir adelantando sus reuniones y sus trabajos finales para que vayamos poco a poco avanzando. Si hay preguntas, igual ustedes saben que estoy disponible todo el tiempo para ustedes. Entonces, muchísimas gracias a todos. Les deseamos una feliz noche.